El resultado de los comicios del día domingo, no por previsible, es menos importante. Cualquiera podía adelantar, casi con precisión de centavo, lo que iba a ocurrir en Buenos Aires, en la capital, en Mendoza y en otros distritos, con base en lo que había sucedido en agosto, cuando se sustanciaron las PASO. En cambio, prácticamente nadie fue capaz de anticipar la dimensión que tuvo lo que podríamos denominar, a falta de mejor término, la ola amarilla, cuyos efectos llegaron a todos los distritos. Ninguno quedó a cubierto de las consecuencias que tuvo esa ola amarilla. Para ponerlo con ejemplos y nombres, es decir, para bajar de lo general a lo particular. Lo que iba a suceder en Buenos Aires y en Santa Fe parecía fácil de predecir, aun cuando el Frente para la Victoria hubiese obtenido un triunfo pasajero en agosto, era claro que en octubre las cosas se iban a dar vuelta. Lo que era infinitamente más difícil, por no decir imposible, era imaginar lo que en definitiva ocurrió en La Rioja, en Chaco y en Salta. Y no son, por supuesto, los únicos casos que podrían traerse a comento, simplemente me parecen los más significativos. Como quiera que sea, a mi juicio, hay tres consecuencias que se pueden extraer de la puja electoral del domingo. No son, por supuesto, las únicas, pero sí son las más salientes, las más representativas, las que, a mi entender, no pueden dejar de estar comprendidas en un análisis como este. Primero las enumero y después pasamos revista con más detalle a cada una de ellas. La primera, Cambiemos quedó consolidada como una fuerza, si no hegemónica, sí dominante en el escenario político argentino. Diría yo que asumió su mayoría de edad política, algo que todavía estaba en duda y sobre lo cual hoy no hay ninguna duda. Segunda consecuencia, el 2019 depende solamente de Macri. Su reelección está a la vuelta de la esquina y al alcance de la mano. Tercera consecuencia, el peronismo me parece que está muy lejos de desaparecer, pero creo que está metido en un berenjenal. Tiene que sobrevivir, si es que lo hace, a la crisis más severa que haya tenido que enfrentar en el curso de su historia. Cambiemos como fuerza dominante. Si uno hace una comparación, abuelo de pájaro, aunque más no sea, entre diciembre o los resultados de diciembre del 2015 respecto de los del domingo pasado, con lo que nos vamos a encontrar es con un crecimiento en términos de lo que podríamos llamar la musculatura legislativa de Cambiemos, notable y notoria. Cambiemos va a ser, a partir de diciembre, en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados, la primera minoría. Pocos podían imaginar esto hace 6 meses. En el Senado, si sucede lo que imagino inevitable, en función de la incompatibilidad manifiesta que existe entre Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto, el bloque de senadores de Cambiemos también va a pasar a ser la primera minoría, con esta particular coincidencia que es tanto más importante que lo que acabo de decir, y es que por primera vez en muchos años el peronismo perdió el quórum en la Cámara Alta. Si a eso le sumamos el hecho de que no hay rencores, ni rencillas, ni dudas entre los que de distinta manera y con distinto peso específico conforman Cambiemos, es decir, el PRO, el radicalismo y el partido de Elisa Carrió,
con lo que nos encontramos es que hay una coalición, si cabe llamarla así, quizás desde el punto de vista de la politología clásica el término coalición no sea el más adecuado, pero digamos que en una charla de esta naturaleza las precisiones politológicas deberían quedar de lado. Es una coalición, y esa coalición hacia adelante me parece que ha consensuado internamente un proyecto que está en condiciones de llevar adelante de aquí al 2019 y más allá. ¿Por qué? Paso a la segunda consecuencia. Y yo creo que es de la mayor importancia. Fíjense que, sin exagerar, sin dejarme llevar por simpatías ideológicas, uno puede decir que solamente depende de Macri el hecho de que pueda ser reelecto en el 2019. Esto que se dice fácil, pocas veces antes ha ocurrido en la República Argentina. Poder predecir que un presidente va a ser reelecto si, uno, la voluntad está de seguir, y dos, si no comete demasiados errores, representa una ventaja para el oficialismo de turno, en este caso el de Cambiemos, inconmensurable. Imaginemos que el peronismo se reuniese e hiciese las cosas bien. Aún así, dependería de Macri la reelección del 2019. Y esto se puede anticipar con 24 meses. 24 meses antes podemos decir que esto, la probabilidad, no la posibilidad, de que se concrete es enorme. Desde el punto de vista de las reformas que plantea el gobierno y pensando en la Argentina hacia afuera, imaginar un escenario de gobernabilidad asegurada y además con una alta chance de que el presidente actual sea reelecto, también representa una ventaja importante. Y lo tercero es el peronismo. Al peronismo se le han extendido en el curso de la historia, desde 1955, en que fue derrocado su líder histórico hasta la fecha, un sinfín de actas de defunción. Y sin embargo, todas ellas han resultado fallidas, porque no solamente ese movimiento ha demostrado que en sus generosos pliegues puede compatibilizar desde banderías o desde capillas neomarxistas hasta otras neofascistas, sino que ha tenido, por distintas razones que no son del caso analizar aquí, pero que cualquiera puede saber que es así, una capacidad para reinvertirse y para seguir siendo competitivo y ser la fuerza decisiva de la política argentina en los últimos 70 años, verdaderamente notable. Esto no significa que esté bien, yo no hago juicios de valor, me parece que lo que hay que hacer es describir una realidad, no hacer juicios respecto de si está bien o mal. Ahora, el peronismo, sin lugar a ninguna duda, atraviesa hoy una crisis, a mi juicio, que no es terminal, después voy a explicar por qué, pero que sí es difícil como ninguna otra desde que nació en 1945. Las razones. Primero, perdió 2 elecciones, o 3, seguidas. Segundo, no tiene ningún líder que pueda hoy ser competitivo a nivel nacional, y la proliferación de caudillejos, de reyesuelos, no lo digo con ánimo peyorativo, son tantos que todos se creen con el derecho a ser jefes. Si ustedes se ponen a pensar lo que sucedió entre 1955 hasta hoy, el peronismo demostró que cuando tiene un jefe, y cuando hay un jefe hay unidad, y la gente se consagra, es decir, quienes se dicen peronistas abrazan la causa obedeciendo y disciplinándose en torno de un jefe. Juan Domingo Perón, Carlos Menem, Néstor Kirchner. Entre ellos hubo sustanciales diferencias en punto a los proyectos que inauguraron e incluso a las ideas que abrazaron. Sin embargo, diría yo, estructura
en términos del mando y de la obediencia fue siempre la misma. Y cuando el peronismo tiene un jefe y por lo tanto consuma su unidad, en general ha ganado. Lo contrario ha sucedido cuando no ha existido el hombre providencial. Pierde en el 83 y se divide. Pierde con De la Rúa y vuelve a dividirse. En un caso, Cafiero y Herminio Iglesias. En el otro, piensen ustedes que en las elecciones del 2003 fueron 3 candidatos peronistas. Ahora, hoy no estamos hablando de 2 candidatos, como Cafiero y Herminio Iglesias, o 3, como Rodríguez Sá, Kirchner y Menem, al cual habría que unirle a Duhalde en aquel momento, sino de 20. Y yo diría, haciendo un paneo, que si pudiésemos reunirlos a todos y pudiésemos imaginar lo que piensan, Mansur debe suponer, yo soy el que gané y de los que ganó, el que más votos tengo. A lo cual Cristina Fernández podría decirle, saqué más votos que todos ustedes juntos, que los que me quieren y los que me odian. A su vez, Sergio Massa podría decir, desde afuera, yo puedo reivindicar con éxito 1 millón de votos. Y así sucesivamente, hay tantos argumentos como pretendientes a la jefatura de un movimiento que hoy luce a la deriva. La particularidad, y por eso digo que solamente depende de Macri el 2019, es que como en los próximos 2 años no va a haber elecciones, o dentro de 1 año y medio, hasta las PASO, si es que subsisten las PASO en el 2019, ¿cómo imaginar que un movimiento en el llano, lejos del poder, derrotado, peleados entre sí sus líderes, va a poder darse la unidad? Es dificilísimo. Es difícil siquiera imaginar cómo va a componerse el peronismo para enfrentar en el 2019 a Cambiemos. Y lo más fácil sería suponer que no va a haber un candidato, va a haber más de un candidato. ¿Por qué? Porque la grieta, para utilizar un término que está tan de moda en la Argentina, también abarca el peronismo. Y yo creo que en el caso del peronismo se ve con una claridad igual a la que se ve en la sociedad argentina. Piensen ustedes la dimensión, el abismo que separa a un Urtubey, a un Schiaretti, a un Uñac de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, lo que ha demostrado Cristina Fernández de Kirchner es que con un 37% de los votos de Buenos Aires, más otros que se le pueden sumar y que todavía ella puede decir que son propios, con razón, difícilmente vaya a abandonar la pelea. Difícilmente vaya a allanarse a aceptar los condicionamientos de una serie mayoritaria de jefes provinciales que no la quieren, pero que en conjunto deben tener, si tienen, la mitad de los votos que tuvo la viuda de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Eso asegura la división del peronismo por 2 años más. En este contexto, que si uno lo repasa brevemente, parecería que son todas ventajas para Cambiemos, y lo son, hay por delante 2 años muy fáciles, o relativamente fáciles, más allá de los imponderables. El cisne negro, famoso cisne negro, es un imponderable, y el imponderable, por definición, no puede analizarse, porque si uno pudiese ponderarlo, ya no sería imponderable. Entonces, son todas ventajas. Cambiemos consolidado, la reelección a la vuelta de la esquina y el peronismo absolutamente dividido. Un voto de confianza muy grande y en el concierto de las naciones se me ocurre una esperanza respecto de que la Argentina se reencarrile. ¿Cómo yo veo el futuro? A 2 años vista. Nadie puede en realidad ver el futuro porque el futuro no existe. Pero
de acuerdo a lo que acabo de expresar, en función de la relación de fuerzas, o cómo ha quedado consolidada esa relación de fuerzas después de los comicios del domingo, hay una primera incógnita, y es qué tan serias han sido, no digo las promesas, los anuncios del gobierno, reiterados, no hasta el cansancio, pero claramente expresados, en términos de que una vez que hubiese triunfado Cambiemos, comienza un periodo de reformas estructurales. Eso ha sido anticipado. Ahora, el discurso en la política siempre debe ser tomado con pinzas. El discurso o anticipa la política pública o lo que hace es enmascarar la realidad por razones de concesión política. Dicho de otra manera, uno puede anunciar reformas con el objeto de hacerle entender a la ciudadanía lo que debe esperar después de conocidos los resultados electorales. O puede hacer los anuncios pura y exclusivamente, no porque sean mentirosos, no porque sean maquiavélicos, sino por razones de concesión política. ¿Qué significa esto? Que una campaña electoral muchas veces obliga a decir cosas que después no se van a cumplir, o que se van a cumplir a medias, o que se van a cumplir de otra manera. Cuando Menem decía, no los voy a defraudar, y hablaba del salariazo, no estaba diciendo todo lo que después desarrolló, porque seguramente si lo hubiese anticipado no lo hubiesen votado. ¿Qué significan las reformas estructurales? Es una pregunta que yo me hago, que seguramente se harán ustedes, fácil de enunciar, difícil de contestar. Por dos razones. Porque aquí hay unos datos estructurales, una situación permanente, lo que yo llamaría la constitución real de los argentinos, no la constitución escrita. No estoy hablando de normas, estoy hablando del mundo de lo fáctico, que condiciona de manera superlativa cualquier cambio de fondo estructural en el cual pueda pensarse. Y por el otro lado está la voluntad de los actores, que puede modificar en parte esa realidad, pero que hay que tenerla. Entonces, la pregunta respecto de las reformas, que es lo que creo yo que está en boca de todos hoy, ya sabemos quién ganó, ya sabemos cómo ganó, ya sabemos qué es lo que va a suceder en el Parlamento, ahora hay que abocarse a gobernar, a gerenciar políticas públicas, como se ha venido haciendo desde diciembre del 2016, con el condicionante, o con el agregado, mejor dicho, de que esas políticas públicas ahora tienen una dimensión distinta en la medida en que el gobierno quiere encarar ese tipo de reformas que anunció. Supongamos que tienen toda la voluntad del mundo de hacerlo. Esto corre por cuenta mía, por supuesto, es opinable como todo lo que dijo, como todo lo que dije, y el tema está abierto a debate. Bueno, sería que yo imaginase que estos son dogmas inmaculados que resultasen indiscutibles. Es todo muy opinable. Imaginemos que tiene la voluntad Macri, yo creo que tiene esa voluntad, pero en su fuero íntimo tiene que saber, debería saber, yo no soy quien para corregirlo, no se requiere a ningún genio para darse cuenta de eso, que tiene límites muy importantes, que puede empezar a andar un camino largo, diría yo, muy largo, porque 70 años de decadencia no se desandan en 4 años, ni en 8, ni en 12. En el mejor de los casos, en la medida en que Cambiemos pueda tener un segundo periodo presidencial, como parece probable, estas reformas, en el caso de iniciarse mañana, podrán continuarse a partir de 2019, seguramente con mucho más fuerza. Cambiemos es la primera minoría, y es verdaderamente milagroso que eso haya sucedido por efecto de la ola amarilla en diputados. Y bien puede ser también en senadores, pero siguen siendo minorías. Por ahí he leído que ahora no hay que pensar tanto en los votantes,
como en los parlamentarios, en el sentido de que ya me votó la sociedad, o una parte importante de la sociedad, ahora tengo que conseguir que estas reformas sean respaldadas para ser mayoritarias y para pasar leyes por el peronismo, por el masismo, por alguna otra fuerza que no se me ocurre. En la actual relación de fuerza favorable a Cambiemos, nadie puede pensar que estas reformas pueden acomodarse pura y exclusivamente con primeras minorías. No se puede. Se habla de 4 grandes reformas. Y yo le agregaría una quinta que no se ha explicitado, pero se me ocurre que se puede incluir en el análisis. Se ha hablado de lo fiscal, de lo previsional, de lo laboral, de lo tributario. Yo le agregaría el tema judicial. Y por ahí se ha mencionado el campo educativo también. Yo me imagino que hay reformas posibles que hay que ver si se transforman en probables. Hay reformas de suyo probables y por lo tanto son posibles. Y hay reformas que hoy considero imposibles. Se puede avanzar, sobre todo si Cambiemos logra el 9º voto en el Consejo de la Magistratura, muy rápidamente en el concierto judicial. Con 9 votos en el Consejo de la Magistratura, el gobierno pasa a tener una potestad absoluta respecto de la remoción y nombramiento de los jueces. Este es un dato esencial en la política argentina. A mí la idea del Consejo de la Magistratura con mayoría de políticos me parece una barbaridad. Es decir, me parece que representa un freno fenomenal a la existencia de una república verdadera. Yo imagino una república en donde el poder legislativo puede terminar siendo una suerte de caja de resonancia del Ejecutivo e incluso una escribanía mayor de gobierno. Porque si quieren la democracia, y la democracia significa, en principio, que el que tiene más votos tiene más representantes en el Parlamento, uno podría imaginar que si una agrupación política obtiene el 80 o el 90% de los votos, va a tener en el Parlamento una mayoría de tal naturaleza que lo que pide el presidente generalmente se va a transformar en ley. Eso, en principio, si bien es cierto, no es un escenario ideal, no contradice de suyo la razonabilidad, la racionalidad, la legitimidad de una república. Ahora, lo que no puede tener ni sombra de duda respecto de la independencia absoluta de los poderes es el judicial. De modo tal que si en un Consejo de la Magistratura tenemos mayoría de la clase política, ahí ya es decir, la república nace enclenque. Como quiera que sea, no vamos a cambiar el Consejo de la Magistratura mañana. Tener 9 votos para un gobierno que quiere reconstruir instituciones y que lo dice en serio, me parece un dato de la mayor importancia. Si ese 9º voto se lograse, la reforma judicial, en términos de los jueces que hay que remover, porque son impresentables, y los jueces que se podrían nombrar con base en criterios de excelencia no partidistas, representan una posibilidad cercana. Eso vale para la judicial. Unido al hecho de que, sin que intervenga demasiado el gobierno, como los jueces en la Argentina son, entre otras cosas, tornadizos, creo que son su principal característica, hay excepciones, son minoritarias, con toda excepción, no hay que decirle mucho a los señores magistrados. Ustedes ven que ahora resucitan el caso de Elía, que es del 2004, lo llaman a Zanini. La acusación de Elisa Carrió respecto de Julio De Vido es del 2004 y la causa prácticamente no ha sido movida. Es decir, ¿qué nos quiere decir eso? Los mismos jueces que hubiesen cajoneado a perpetuidad si hubiese ganado Scioli el caso De Vido, Zanini, Nisman, lo que ustedes quieran, hoy se pelean, se
se sacan chispas en Comodoro Pi para ver quién hace más méritos respecto al Poder Ejecutivo, que ha salido con una fuerza enorme de las elecciones. Ahí hay un campo, a mi juicio, muy fértil para avanzar. El otro campo fértil me parece que es el político. Hay una reforma política que el gobierno ha anunciado, que no pudo llevar adelante en estos 2 años y que ahora, una vez más, por la relación de fuerzas vigente, creo que está casi a pedir de boca para que el gobierno la presente de nuevo y la pueda consumar. Dos reformas, diría yo, probables o muy probables. No creo que sean, desde el punto de vista de la economía, de ninguna manera las más importantes. Desde el punto de vista institucional, tienen un peso específico que no necesito explicarles cuál es. En punto a lo, y yo no soy un experto en ninguno de estos casos, así que no me voy a meter en Honduras ni en lo tributario, ni en lo previsional, ni en lo fiscal, ni en lo laboral. Pero ahí está el núcleo duro de lo que uno podría decir es la reforma del Estado y del gasto público en la Argentina. Y en este orden de cosas yo sería muchísimo más cauto, no más pesimista. Yo creo que no se le puede pedir a Macri lo que Macri no puede dar. Bastante ha hecho como para imaginar que a partir de su victoria pueda acometer con éxito en el curso de los próximos 2 años una reforma estructural del Estado y la economía argentina. Eso no va a suceder. Toda la voluntad de este gobierno y todos los votos que consiguió no alcanzan ni por asomo para realizar esas reformas. Lo que sí se puede hacer es comenzarlas, y comenzarlas tímidamente. Se puede iniciar un camino y plantear hacia dónde se va, siempre teniendo en cuenta que no estamos hablando de retoques, de maquillajes, estamos hablando de reformas de fondo. Es más, por una razón de concesión política yo no las enunciaría, pero yo soy uno más, no tengo nada que ver con el gobierno. Yo no diría a dónde quiero llegar más allá de generalidades, pero vuelvo a los ejemplos concretos. Se puede pensar en reformas o en cambios que vayan paso a paso, como diríamos Taza Merlo, en términos laborales. Vaca Muerta es un ejemplo. Reproducir Vaca Muerta en otros sectores. Porque por primera vez, y me parece que es un dato muy auspicioso, hay determinados sectores gremiales, algunos de ellos importantes, significativos, que han incorporado a su agenda algo que era un término, una palabra, más, es mucho más que eso, pero por razones de discurso, permítanme que lo refiera con un término desconocido en la discusión de la Argentina: la productividad. Mientras la Argentina pretenda tener la productividad que acostumbramos tener, pero al mismo tiempo imagine que puede vivir con el estándar suizo, va a seguir creciendo la magia. La productividad argentina hace que la Argentina sea un país del tercer mundo, y nunca vamos a ser Suiza, ni Alemania, ni Finlandia, ni cosas por el estilo. Haber incorporado la discusión de la productividad, al menos en determinados ambientes sociales, es un avance enorme. Ahora, la idea de que se va a poder discutir por empresa, por ejemplo, que para mí sería un avance, ese sí es un avance de fondo, es verdaderamente imposible hoy. Lo previsional, insisto, no soy el tema previsional es un tema problemático en el mundo, no en la Argentina. Ahora, si yo quiero ganar tiempo, no puedo hacer demasiado palabrismos. Alguien tiene que estar dispuesto, salvo mejor opinión, puede haberla, a que las mujeres se jubilen a los 65 y los hombres a los 70. Yo no creo que haya gobierno en la Argentina capaz de plantear esto, y no hay una sociedad receptiva al respecto.
reforma impositiva. Yo escucho que se van a bajar ingresos brutos, o están pensando en eso, algunos otras cargas impositivas irracionales o que conspiran en contra de la productividad, pero en definitiva, frente a eso, desde la ignorancia, tengo el derecho a plantear este interrogante. El problema de la Argentina no es un problema de impuestos abusivos, por supuesto que los hay, pero esos impuestos abusivos son producto de la desmesura del gasto público. Con lo cual, van a bajar ingresos brutos y yo les apuesto doble contra sencillo que van a crear otro impuesto para compensar lo que se deja recaudar por ingresos brutos. Porque de un día para otro, ¿qué se hace con el gasto público? El gobierno que libra 20 millones de cheques es una figura. A mí siempre me gusta repetir un cuadro que yo lo inventé, obviamente, y que tampoco lo imaginé. Se lo escuché decir en una charla que dimos en San Pablo el año pasado, Orlando Ferreres, en donde él comparaba 2003 contra el 2015 en términos del empleo público consolidado, nación, provincia, municipios, 2003 2 millones, hoy 4 millones, números redondos, pensionados y jubilados 4 millones, hoy 8 millones, subsidios por todo concepto, planes sociales, etc., 3 millones, 8 millones. Suma, casi 20 millones de argentinos viven del Estado, es decir, el Estado libra cheques por 20 millones. Parece una figura redonda. Eso de un día para otro, se necesitan estos impuestos, unos impuestos que conspiran contra la Argentina que pueda ser Suiza. No se puede hacer, porque además de los impuestos necesitamos endeudarnos por 40.000 millones de dólares todos los años, tema aparte. Entonces, ¿qué se hace con el gasto público? ¿Qué se hace con los impuestos? ¿Qué se hace con el sistema previsional? Creo que los pasos pueden ser en la buena dirección, eso sería la noticia del día, en la dirección correcta, comenzar a andar un camino, pero es, yo diría, como creen los peces de colores, suponer que eso va a tener un efecto inmediato. No puede tener un efecto inmediato porque no se puede llegar al final en 2 años. Y recién en el 2019, si uno imagina un presidente todavía con mucha más fuerza en las cámaras, cosa que no es un escenario loco, parece bastante probable, la probabilidad de avanzar a paso redoblado en las reformas que se deberían iniciar ahora, ahí sí tendría otro color. Cierro con una afirmación que no es novedad, que uno puede ponderarla en uno u otro sentido. A mí, una vez más, me gustaría saber, pero por supuesto no tengo ninguna posibilidad de saberlo, qué piensa en su fuero íntimo Macri, Quintana, Lopetegui, Sturzenegger, Duhovne, cuando dicen, supongo por una razón, una vez más, de concesión política, que el dólar no está atrasado, que el déficit cuasi fiscal no tiene la importancia que algunos economistas suponen, que endeudarnos a razón de 40.000 millones de dólares para pagar gastos corrientes no es el fin del mundo. Si lo dicen para la tribuna, porque hay que decir cosas para la tribuna, porque además son cosas difíciles de explicar para el común de la gente, está bien. Ahora, lo que hay que entender es que estamos felices, creo que lo que se ha logrado es importantísimo, creo que hay 2 años en donde la Argentina en los mercados de deuda va a volver a obtener 40 o 50.000 millones de dólares, pero esta película la vimos de manera reiterada en el pasado argentino. No estoy siendo agorero ni pesimista, ni estoy diciendo que lleva el macrismo, a pesar de sus triunfos electorales, un rumbo de colisión. No, lo que digo es que ahí hay un problema importante, que se acreciente en el tiempo y que se va a acrecentar tanto más cuanto menos sea el gobierno capaz de reducir el gasto público. Vamos a tener impuestos, pero hay que endeudarse mientras existan estas tasas, mientras el mundo no se refríe, mientras no haya una crisis del 2008 o un 11 de septiembre, vamos bien. Ahora, si las tasas internacionales por alguna razón crecen, ni hablar si hay una crisis del tipo tequila, Rusia, tenemos un problema de órdago.
Eso hay que tenerlo, hay que situarlo también en el radar. No podemos meterlo debajo de la alfombra como si no existiese. Existe. Me parece que no es explosivo en la medida en que haya conciencia de que es un grave problema. Resumiendo, creo que las noticias son en general de buenas a muy buenas, pero me parece que hay que tener cautela y al mismo tiempo saber que hay cosas que no pueden cambiarse y que por lo tanto al gobierno no se le puede exigir aquello que no humanamente, estructuralmente, la Argentina no resiste. Conclusión final. Creo que el voto de Macri, el voto a Cambiemos, en ese voto late una esperanza, no me cabe ninguna duda, que supone no sé si una exigencia, pero un anhelo por parte de un conjunto significativo de los argentinos, no sé si mayoritario, de cambio. Ahora, ojo con lo que significa el cambio, sería materia de otra charla. Es decir, está muy bien el cambio. Y la gente que lo votó a Cambiemos quiere un cambio. Ahora, ¿qué cambio quiere? Ese es el tema. Cuando yo lo bajo a la realidad y digo, muchachos, ahora, vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de reformas estructurales, tenemos que hablar de apretarnos el cinturón, de competir en el mundo, de eliminar subsidios, de terminar con el papá Estado. ¿Sí? Y cuando eso lo tomamos, no es un problema de los gremios, es un problema de los gremios, de los jueces, de los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el conjunto societario argentino, o una parte importante, anhela un cambio. Ahora, que el cambio sea, no quiero más Moreno, no quiero más rostros particulares, no quiero una Cristina hablando todos los días, no quiero que me persigan, no quiero parecerme a Venezuela, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Ahora, quiero el capitalismo, quiero los riesgos, quiero eliminar subsidios, todo lo que no les voy a contar a ustedes, de eso yo sinceramente tengo mis dudas. Se puede ir construyendo, pero la construcción va a llevar no años, décadas. Muchas gracias.